Hola, bienvenidos nuevamente a compartir nuestra acción urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más verde, una ciudad más innovadora, una ciudad amigable, una ciudad más humana, una ciudad más justa, una ciudad segura. Y por supuesto, hoy, 24 de marzo, no podemos dejar de recordar a las madres, a las abuelas, a todas las que lucharon durante tantas décadas y siguen luchando para lograr memoria, verdad y justicia. Esta tarde estaremos allí acompañándolas y los invitamos a todos a compartir una nueva marcha para reclamar por aquello que está pendiente, pero fundamentalmente porque vamos avanzando en un camino de consolidación democrática donde hay derechos humanos y no hay más impunidad. Por supuesto, en el programa de hoy vamos también a plantear el no a la impunidad, pero en este caso en un tema que nos ha movilizado a todos. Fuimos testigos de un nuevo incendio que se cobró 10 vidas en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero al incendio que ocurrió el mes pasado, en el mes de febrero, de la empresa Iron Mountain en la zona de Barracas y que por supuesto movilizó a la sociedad porque hubo personas fallecidas, servidores públicos fallecidos. Pero nosotros venimos en nuestra gestión pública y en este programa denunciando las habilitaciones irregulares, la inoperancia de la Agencia Gubernamental de Control y, por supuesto, la irregularidad en muchas de estas habilitaciones, la falta de controles, tanto en la materia de policía del trabajo, el desmantelamiento de la Secretaría que debe controlar a los trabajadores y sus condiciones de seguridad laboral. Por eso, nuevamente, algunos invitados se reiteran, pero no nos vamos a detener en reiterar hasta que no haya algunos responsables presos. Vamos a hablar de los incendios en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y es por un lado un gusto compartir con estos amigos expertos, trabajadores del tema, la arquitecta Lilian Rodríguez, que es presidenta de la Asociación Profesional de Peritos Verificadores de la Ciudad de Buenos Aires, y el ingeniero Edgardo Castro, que es inspector del trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por un lado es un gusto compartir, pero también por otro lado es realmente muy triste tenerlos nuevamente para hablar de algo tan trágico como es la pérdida de vidas que pudieron evitarse, como es que se repita un hecho grave como el del incendio de Iron Mountain. Pero me gustaría que nos compartas la denuncia que vos habías hecho hace cuánto tiempo en relación a este lugar. Sí, en realidad, más que la denuncia, yo procedí en su momento a elaborar un acta donde clausuré el establecimiento por deficiencias de riesgo de incendio. ¿Sí? Y lo básico que estaba en falta en ese momento... ¿En qué año fue? En el 2008, alrededor de 2008. Lo más observable que había en el lugar era una estructura de 100 años, no adecuada para contener lo que tenía, una enorme carga de fuego y un montón de deficiencias periféricas. Pero básicamente la columna vertebral no estaba. Así que todo lo demás, digamos que no hacía resolver el problema de fondo, ¿se entiende? Es decir, no, con todo lo demás chiches que pasaban, terminó sucediendo que el supuesto sistema de extinción de sprinkler, que debe funcionar cuando lo necesito, no funcionó. Entonces, uno le queda claro que eso fue realmente o una excusa o nunca funcionaron o no era la cuestión de fondo. Terminó una desgracia por eso. ¿Qué normas de seguridad para evitar incendios tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Son normas correctas? ¿Es un problema normativo? ¿Habría algo que modificar en ese sentido? Este tema tiene que ver con un trámite que se inicia desde las habilitaciones. Es un tema que recae sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Anteriormente las certificaciones caían pura y exclusivamente en la protección contra incendio con bomberos, la Policía Federal, hace ya muchísimos años. Que deja de valer lo que decía el código y pasa de ser ley a una ordenanza, la 36.973, que pone esta obligación en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el responsable de la prevención de los incendios, sea en organismos públicos o en ámbitos privados, es el Gobierno de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el poder de policía, es quien otorga las habilitaciones, no solamente constatar que existan los elementos, sino también ponerlos en prueba si están funcionando. Y además, y este es un tema que es el que venimos nosotros reclamando hace rato desde los verificadores, que no termina en habilitar, sino en hacer el seguimiento. Lo hablamos con Beara en programas anteriores. Si nosotros hacemos la primera verificación, o sea, se habilita porque está todo en orden, al día siguiente sacan los matafuegos. nos cambian el panorama. Quedamos también con una responsabilidad de lo que se informa, pero al saber que no hay seguimiento, si bien por lo que dice el decreto, tendrían que existir las verificaciones anuales obligatorias. Jamás hubo una vez que se haya sorteado a un verificador para que vaya a hacer el seguimiento de la anual obligatoria. Es algo que realmente, si buscamos la transparencia, es algo que nos siguen los interrogantes, el por qué. Hay un capital humano enorme, hay un montón de profesionales que están inscritos en esos registros, que cumplen con todo el saber para estar haciendo esta tarea. Y sin embargo hay resistencia y solamente podría llegar a haber ante denuncias la aparición de los inspectores, pero estamos limitando la posibilidad de fiscalizar cuando podemos llegar a hacerlo y en tiempo y forma. Es muy importante el seguimiento. Ahí es donde advertiríamos para hacer prevención. Si no, terminamos siempre, como este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos explica, que no puede recaer sobre él absolutamente todo, sino la responsabilidad tienen que tener los ciudadanos de estar conforme a las normativas, al código, a las leyes. Pero si no las cumplen, terminamos en la justicia. Estamos peleando a ver quién paga el muerto, pero en realidad nosotros lo que estamos pidiendo es estar antes, haciendo prevención para que no exista tal muerto. Lo que para mí resulta increíble es que siempre que ocurre algún acontecimiento trágico de estas características, como cuando se derrumban los edificios, como cuando se incendia Iron Mountain, se habla de catástrofe, se habla de tragedia. Esto cobra mayor envergadura porque obviamente hay personas fallecidas, pero al día siguiente todo continúa igual en la Agencia Gubernamental de Control y también en orden a las verificaciones. La pregunta es, ¿hay sumarios internos en el gobierno de la ciudad? ¿Quiénes fueron los inspectores que habilitaron este lugar y qué pasa? Porque se derrumbó Jean Lloré, se derrumbó Bartolomé Mitre, con todos esos hechos donde alguien había habilitado algo que no estaba en condiciones. ¿Pasó algo o siguen todos los inspectores allí? Mira, sigue todo absolutamente igual. Y te diría que no es un problema de los inspectores, pero esto hay que aclararlo bien, porque que hay alguno que no merece estar en algún lugar es cierto, ¿no? Como en todos lados. Pero en su gran mayoría, como decía la arquitecta, los profesionales son idóneos y tienen compromiso. Lo que hay una matriz con fines inconfesables, te diría yo, ¿sí? Respecto a qué pasa con las actuaciones. Vos fíjate, lo que me pasó a mí en el 2008 con Iron Mountain, donde yo hago un acta y después desaparece la actuación. ¿Desaparece? Bueno, no sé, digo yo, porque desaparece porque después no pasó nunca más nada, ¿correcto? Toma lo mismo en el último derrumbe, 10 días después de Iron Mountain. Un muerto. Una colega va al lugar, hace el acta de inspección, suspende toda la obra porque no tenía un papel y era un desastre, que era una obra del gobierno de la ciudad encima. Que ya había habido un derrumbe anterior, claro, la pero mitad del edificio había caído. Pero encima era una obra del gobierno de la ciudad, o sea, doble compromiso, ¿está correcto? Hace un acta de suspensión, suspende toda la actividad, no se puede trabajar más, entrega el acta al superior, la duerme, pasan 12 días, no hace nada, la UOCRA hace una denuncia el 12 de febrero, dice, señor, mire que acá hay una violación de la norma,
No, le llegó la punta y el día 27 la obra sí cae. O sea, el mismo patrón, la misma matriz que pasó en todos los casos anteriores. Yo fui a hacer para que tomes el ejemplo, ¿no? Para que se dé cuenta la gente de cuál es la actitud cuando pasa algo de eso. Yo voy a ver el otro local de Iron Mountain que está en La Boca. Vos lo ves, parece un local clandestino, parece una industria clandestina, toda tapada, sin identificación, estado desastroso del exterior. Me presento el día lunes, creo que fue, a hacer una denuncia y decirle, señor subsecretario, mire que este edificio es igualmente peligroso. El segundo. El segundo, como el que se quemó. Por lo menos de afuera no amerita confianza. Y le doy una serie de descripciones, fotos, documentación. ¿Sabe qué me contesta el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor? Dice que yo miento, que se hicieron verificaciones, que se tomaron 11 puntos de infracción, ¿sí? Menores, supongamos que eran menores, entre ellos, mirá, pon atención, entre ellos la falta de señalización de la salida de emergencia. ¿Sabe que el edificio no tiene salida de emergencia? O sea, es una tomada No es un problema que no es que no está señalizado. No están. No está. Es como las vacantes, no es un problema No de es inscripción vacante. online, es que no está la vacante. Acá no está señalizada porque no existe la salida de emergencia. No, pero Bueno. dice que se le pidió, se lo intimó a que señale, a que señale la salida de emergencia y no están. O sea, que es una tomada de pelo. Si es el señor, estamos cargando al ciudadano. Entonces, si después de estos funcionarios dicen eso, ¿qué podemos esperar que controle? Si vos no podés poner un contador público que se haga hablar de ingeniería ni de seguridad, como si yo me pongo a hablar de medicina. No tengo ninguna autoridad. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los vecinos y a las vecinas para que tengan cuidado en cuanto a comprar una casa, un edificio nuevo, alguien instala un comercio? Porque además vos instalás un comercio, le pagás a alguien para que te diga si está en condiciones, si cumpliste con todas las normas para que te habiliten, pero ¿está en riesgo tu vida o la de los empleados o de las personas que viven ahí? ¿Qué recaudos se deberían tomar? ¿Hay algún lugar donde se pueda consultar? ¿Cómo se procede? Que nosotros desde la asociación propusimos, vemos que cuando uno hace una transacción, adquiere un vehículo, exigen la verificación técnica vehicular. Nosotros lo que decimos es, la gente está muy preocupada en ver papeles, en escribano, mucho abogado, pero está faltando el técnico. Acá está faltando la verificación técnica inmobiliaria. Cada vez que se va a hacer alguna transacción, sea de venta, compra-venta de inmuebles, alquiler, habilitación, tendría que tenerse exigida la certificación de un técnico que esté asesorando y a su vez también previniendo incluso a algunas situaciones fraudulentas, porque en el caso de comercios, a veces se están mirando muchos puntos y el más importante, que sea inviable la habilitación, y le dicen no pasa nada porque, bueno, seguís con la continuidad. No a veces es muy sencillo y uno ya dio un adelanto y ahí empiezan algunos que dicen, y bueno, estamos medios embarcados. En las compras pasa lo mismo. ¿En qué situación está ahora la Secretaría de Trabajo y los despidos y el desmantelamiento de la Secretaría de Trabajo? Porque estamos terminando este bloque, pero no quiero dejar el tema... No, mira, ahí en realidad ese chiste le costó al gobierno de la ciudad más de 5 millones de pesos, que lo paga el ciudadano, porque trasladó el personal, lo dejó inoperante durante 30 y pico de días. Tuvo que volver todo para atrás porque la justicia dijo, no, los inspectores tienen razón, esto no se puede dejar. Pero no terminaron ahí. Vos mirá la desesperación por desmantelar el único equipo de inspectores independiente. Era una batalla para sacarse de encima personas que le molestaban al gobierno de la ciudad. Presentaron una ley, que vos incluso no diste una mano en ese momento. Presentaron una ley diciendo que había que no desmantelar, digamos, muy bonitamente desmantelaban eso. Por suerte, con el apoyo tuyo y del resto de los legisladores de la oposición, no pudieron sacar la ley y espero que después del Iron Mountain se lo olviden para siempre, porque evidentemente después de eso no me va a decir que la Agencia Gubernamental de Control tuvo una gran eficiencia operativa y funcional en estos años, ¿no?
Bueno, vamos a seguir trabajando en acción urbana y en la articulación de los sectores sociales y políticos que vamos a cambiar esta realidad que no nos gusta en la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias y ahora volvemos enseguida con algunos de los protagonistas, algunos de los bomberos, algunos de los familiares que estuvieron ahí en el incendio de Iron Mountain. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Viví los casinos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Bueno, y seguimos en Acción Urbana. Ahora continuamos con algunos de los que fueron los más tristemente protagonistas de esta historia del incendio de Iron Mountain. Nos acompaña Jorge Campos, que es el padre de Sebastián Campos, que es uno de los bomberos voluntarios que falleció. Recordemos que fallecieron 2 bomberos voluntarios. Creo que Sebastián es el que había fallecido ya en el mismo hecho, el mismo día que yo estuve con ustedes. Sí, sí. Ese mismo día, y después falleció otro compañero. También, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi. Y Facundo Ambrosi es el que fallece días después de estar internado. Sí. Y también está con nosotros Leonardo Mesuraco, que él es... ¿Qué Bombero cargo tenés? tercer oficial. Es tercer oficial de ese mismo grupo, que eran los bomberos voluntarios que acudieron, porque recordemos que había de la Policía Federal, pero los bomberos voluntarios del Regimiento de Vuelta de Rocha fueron los que atendieron esta emergencia en primer lugar. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, ya todos los medios hablaron de los bomberos, de los servidores públicos, del altruismo, de la entrega, de que nadie le devuelve los hijos o los padres a los que fallecieron, y esto cuantas más veces lo repitamos no alcanzan las palabras para reparar esa pérdida. Pero también me gustaría las reflexiones de ustedes mismos con posterioridad y viendo todos los acontecimientos, ¿no? Bueno, nosotros por nuestra parte, como familia, para nosotros es raro. Es raro porque, en definitiva, aún no hemos hecho duelo, porque la gente que nos ve, que nos conoce en el barrio, y nos encuentra y de repente nos da el pésame y a su vez, por otro lado, las felicitaciones por ser los padres de un héroe. Y suena raro, suena raro. Yo conocía a mi hijo y sé quién era, pero no sabía que la gente también lo conocía, inclusive un poco más que yo. Igual lo que yo me pregunto es, digamos, la noble causa que ustedes abrazan o que su hijo abrazó, tiene que ver con, salvar a los otros, resolver situaciones que son emergencias, inevitables. Pero, ¿qué pasa por su cabeza cuando usted ve ahora la información de que el lugar estaba mal habilitado o de que no estaban cumpliendo los recaudos básicos para que no se produjera el hecho en sí? Porque digo, algo puede suceder y es inevitable, pero si pudo haberse evitado o que no estaban todos los recaudos, o sea, usted perdió a su hijo y otros trabajadores se pierden en algo que estaba mal, ¿no? Que estaba mal habilitado. Sí. Que... En principio, cuando empecé a escuchar de cómo era toda esta connotación, en principio me causó sorpresa, después mucha bronca. Y ahora es como que voy a arrancar hacia otro lado, como para que la vida de mi hijo no sea en vano.
O sea que, en definitiva, que la vida de un servidor público no se pierda en vano. Que los que son responsables paguen su responsabilidad. Ahora... Como tantos familiares de tantos otros por hechos, supuesto, porque hay tenemos 10, lo de 11, tenemos Cromañón, tenemos tantos ni hechos. más ni menos. Acá hay 10 servidores públicos, 10 bomberos que dejaron su vida en beneficio de conservar los de otro. Pero ese otro no tomó los recaudos necesarios para que no sucediera. Porque acá las pericias están dando de que el sistema de incendio no funcionó en ningún momento, que las alarmas no sonaron en ningún momento, inclusive, como es el secretario de Seguridad, está diciendo de que fue intencional porque se encontraron que hubo 5 focos ígneos. ¿Es el secretario de Seguridad Berni o Montenegro? Berni. 5 focos ígneos quiere decir que alguien encendió. ¿Alguien encendió? O sea que acá hay un problema de esta empresa, por un lado, Obviamente. y qué papeles habría allí adentro, y por el otro Obviamente lado, que el sí. gobierno de la Sí, ciudad sí. y una habilitación en malas condiciones. Nosotros hemos estado con uno de los inspectores que en su momento había clausurado ese local. Estuvimos con él en el primer bloque del programa. No estaba habilitado para eso. Yo personalmente estuve hablando con él y él me daba ciertos informes que decía que el local no estaba habilitado para semejante carga de fuego. A mí me preocupa también, y lo hablamos lamentablemente en el velatorio, Mesuraco me compartía de que hay una ley de la ciudad de bomberos voluntarios que ustedes pelearon y militaron durante muchos años, pero que no se cumple, porque yo decía, bueno, ahora hubo un hecho luctuoso, aparecen los funcionarios del gobierno de la ciudad a rendir pleitesías, a consolar a la familia, pero nos enteramos que la nena de su hijo, o sea, su nieta, por ejemplo, no tenía cobertura de salud porque le negaban la obra social de la ciudad que le correspondería según esta ley, que es una niña con algunos problemas. En realidad no la tenemos, o sea, se firmó, se hicieron todos los papeles, se presentaron todos los papeles según la comisión directiva de cada cuerpo bombero a Defensa Civil y hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta sobre la obra social. ¿Qué dice la ley de la ciudad de bomberos? ¿Qué derechos tendrían ustedes? ¿Qué reconocimiento por el trabajo voluntario, gratuito que hacen? Sobre la ley nosotros lo que tenemos es la obra social, que no la tenemos en sí, que es lo que te otorga, y los beneficios que te da Defensa Civil, o sea, que te provee de cosas, desde ropa hasta, no sé, material de incendio que nunca apareció, o sea, nunca lo dieron. ¿Ustedes cómo se financian ahí en Vuelta de Rocha? Yo te hablo de la parte del área de San Telmo, cómo se financian a través de los subsidios que le da el gobierno. Y con eso se van manteniendo, y con los bonos de socios, entre comillas, que son los que salen a repartir a la calle. ¿Y la gente aporta con los bonos estos? La gente muchas veces aporta, sí, aporta, pero es todo un trabajo de mentira, digamos, porque siempre es por una razón que al cuartel nunca llega. Ellos trabajan a un porcentaje más alto se lo lleva la persona que sale a la calle. Ahí hay muchas cuestiones. Primero, recordemos que en la mayor parte del país los que cubren son los bomberos voluntarios. Y en la ciudad de Buenos Aires, particularmente por razones históricas, es la Policía Federal que tiene un cuerpo de bomberos. Esos son empleados públicos, parte de las fuerzas de seguridad especializadas con un sueldo. Pero hay algunos cuarteles de bomberos voluntarios en la ciudad de Buenos Aires que son San Telmo, tenés San Telmo, Vuelta de Rocha, La Boca y Soldati. La Boca y Soldati. Bueno, estos son los que deberían beneficiarse con al menos la cobertura de la obra social de la ciudad. Exactamente. Y con motivo de estos acontecimientos, el jefe de gobierno fue a verlos, algún ministro, el Montenegro, alguien. El jefe de gobierno fue, pero no sabía que existían bomberos voluntarios en la capital. No. Se enteró en ese Después de 7 años de jefe de gobierno. Exactamente. No. Según él. Sí, pero sí, perdóname, a ver, yo sin desmerecer a todos, bomberos voluntarios de La Boca
es como le suena a todo el mundo, ¿no? Y Digo, tienen 135 años, creo, de historia. no puede no saber. Entonces, no es que no sabe porque no es jefe de gobierno de la ciudad, no vive en la ciudad ni tiene idea, porque no puede ser que... ¿Les dijo eso? ¿Me está diciendo? ¿Vos Lo que estabas él ahí dijo, cuando te dijo eso? O sea, no es que alguien te contó que dijo eso. No. Vos estabas ahí. Estábamos Ok. todos. Y entonces desconocía que existían los bomberos voluntarios. Que estaban Desconoce bajo que hay su una ley órbita, también de que bomberos estaban voluntarios. bajo su órbita. Sí. Él ¿Vos específicamente, hablaste con él? específicamente lo que dijo él, el hermano de Facundo Ambrosi, Sí. obviamente en su momento lo encaró A Macri. a Macri. Y le dijo esto: no te olvides de los bomberos voluntarios. No sabía que estaban bajo mi responsabilidad, dijo. No sabía que tenía bomberos voluntarios bajo mi responsabilidad como es en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo que no sabe que tenía bomberos en la ciudad? Yo estoy cobrando el subsidio que me da el gobierno de la ciudad. No, es gravísimo. Gravísimo quiere decir que no mira ni su propio presupuesto. No. Pero después de que se enteró, ¿quedaron en alguna cuestión concreta para que la ley sea aplicada y que tengan la cobertura de salud que les corresponde? Nada, Hasta ahora, por lo menos yo no me enteré. yo tampoco. Bueno, yo les agradezco muchísimo y vamos a continuar bregando, no solamente para que no haya impunidad en la causa, sino también particularmente para estos hechos que compartís, que tienen que ver con, al no tener las coberturas adecuadas, se dan estas situaciones de posible corrupción y hechos Que existen. que debemos también combatir. Pero lo que más me preocupa, y quiero poner el foco en este programa de hoy, es en dos temas. En primer lugar, en la Agencia Gubernamental de Control y las habilitaciones irregulares, la falta de controles o el cajoneo de los resultados de las inspecciones cuando hay inspectores honestos que dicen que las cosas no están en condiciones de funcionar. Y en segundo lugar, el doble discurso de rasgarse las vestiduras por las personas que fallecieron en el incendio, por los bomberos voluntarios y los bomberos de la federal, pero que en el caso del gobierno de la ciudad no se cumple la ley de bomberos voluntarios, que ya tiene varios años de vigencia, que no la han reglamentado y que obviamente estos bomberos voluntarios, los que fallecieron y los que hoy siguen prestando la tarea, siguen sin cobertura mínima social de salud. ¿Cómo van a estar cumpliendo estas personas una tarea de riesgo, de responsabilidad, sin que nosotros los cuidemos? No cuidamos a quienes nos están cuidando. Será hasta la semana que viene, les agradezco mucho. Gracias. Nos estamos viendo en Acción Urbana y seguimos trabajando para hacer de Buenos Aires una ciudad mejor.